Muy buenas tardes, jóvenes. Confírmenme audio, por favor. Buenas tardes, doctor. Muy bien, gracias, Cintia. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a conversar. ¿Podría habilitar pantalla, por favor? Habiliten sus pantallas. Gracias. Muy bien, gracias, Ciro. Gracias, Cintia. Bien. Muchas gracias. Bien. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre los medios de defensa, las excepciones y defensas previas. Cuando en clase anterior conversábamos, habíamos expresado que una vez corrido el traslado de la demanda al demandado, este tenía 30 días para contestar su demanda, pero dentro de esos 30 días, él podía estar incurso en 6 alternativas que podía jugar, digamos así, el demandado antes de contestar la demanda o contestando la demanda. La primera habíamos dicho era que el demandado guardaba silencio absoluto, ¿no? Y por tanto no contestaba la demanda. Lo que quiere decir que con posterioridad podía venir una rebeldía, ¿no? Podía venir una rebeldía. La segunda alternativa que tenía el demandado era contestar la demanda simplemente, ¿sí? Contesta la demanda simplemente. La tercera posibilidad que tenía el demandado era contestar la demanda, pero a la vez reconvenir. Era la tercera alternativa. La cuarta alternativa era contesta la demanda, podía allanarse a la demanda y reconocer la pretensión. La quinta alternativa, decíamos, era cumplir con la obligación. Y la sexta alternativa era proponer excepciones y defensas previas. Bien. Pero ustedes saben, jóvenes, que cuando formulan una demanda, ustedes están adjuntando medios probatorios. ¿Sí? Al presentar la demanda, ustedes están anexando medios probatorios. Y como consecuencia de anexar medios probatorios, cuando se le corre traslado de la demanda al demandado, este demandado, decíamos, tiene la alternativa de contestar la demanda. Pero la norma procesal ha establecido un mecanismo para ver qué es lo que dice, ¿no? O qué señala el demandado con respecto a los medios probatorios formulados por el accionante sujeto activo demandante. Quiere decir, ¿qué va a decir el demandado con respecto a los medios probatorios y a los anexos adjuntados a la demanda? Y entonces la norma indica o señala que el demandado tiene 5 días para formular o presentar tachas y oposiciones. ¿Sí? 5 días para formular tachas y oposiciones con respecto a los medios probatorios. ¿Sí? Tachas y oposiciones con respecto a los medios probatorios, para cuyo fin la norma le da 5 días para presentar. Y entonces acá ustedes tienen que estar claros en lo siguiente. ¿Cómo identificar contra qué medios probatorios van las tachas y contra qué medios probatorios van las oposiciones? Porque sería un absurdo, por ejemplo, que ustedes en la carrera profesional
en el desplazamiento de su profesión, equivoquen o tergiversen contra qué van las tachas y contra qué van las oposiciones. Entonces tienen que estar claros contra qué medios probatorios es posible presentar tachas y contra qué medios probatorios es posible presentar oposición. ¿Quién me dice en el aula? A ver. Doctor, ¿podría participar? Sí, por favor. Gracias, Carlos. Claro, en este caso las tachas podríamos presentarlo en todo caso contra documentos y contra los testigos. Por su Ya, parte, las oposiciones tendríamos que presentarlo frente a una pericia, una inspección judicial y en todo caso también contra la declaración de la parte. En este caso, muy doctor, bien. Muy bien. Está bien, Carlos. Un minutito para tomarte nota, por favor. Bien, Carpio. Brian Carpio. Aldair, perdón. Aldair Carpio. Y entonces, habiendo identificado, como dice Aldair Martín, contra qué medios probatorios hay que formular tachas y contra qué medios probatorios hay que formular oposición, estas tachas y estas oposiciones que se van a presentar cuestionando los medios probatorios del sujeto activo, del demandante, tienen que hacerse con medios probatorios. Tienen que hacerse con medios probatorios. ¿Sí? Tienen que hacerse con medios probatorios. ¿Qué hace el juez cuando observa que en el proceso se han juntado, se ha presentado tachas y oposiciones? Lo que tiene que hacer el juez es emitir una resolución y con el traslado a la otra parte del proceso. ¿Con qué finalidad? No olviden que toda resolución pronunciada por el juez del proceso debe de ser conocida por las partes, teniendo presente el principio de la bilateralidad, que todo lo que se emita dentro del proceso deben ser conocidos por las partes del proceso. Doctor, Entonces, disculpe que, sí, doctor, disculpe que lo interrumpa. Hay compañeros en sala de espera. Por favor, si los a ver, pudiese aceptar. un minutito, por favor, en todo caso. Bien, ya se ha realizado, ¿está bien? María, Alejandra, ¿se ha admitido a todos? Gracias, doctor. Ya, Disculpe. no te preocupes, gracias también. Entonces, les decía que una vez identificado o habiéndose presentado tachas y oposiciones contra los medios probatorios presentados, el juez tiene que emitir una resolución corriendo traslado de esas tachas y esas oposiciones a la parte accionante, quiere decir al demandante. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que este demandante pueda absolver las tachas y las oposiciones. Pueda absolver las tachas y las oposiciones. Pregunta. ¿En qué momento se resuelven las tachas y oposiciones? ¿Cuál es el momento en el que se resuelven las tachas y las oposiciones? Ya se presentaron, ya se absolvieron, ¿en qué momento se resuelven?
En la audiencia, doctor. ¿En qué audiencia? A ver, Cintia Margarita. En la audiencia final. A ver, Cintia, léete el artículo 301, última parte del Código Procesal Civil. A ver, doctor, un ratito. 331, ¿verdad? No, 301, última parte. Procesal civil. Sí, del Procesal Civil. Aquel que dice quien pretenda total o parcialmente, ¿es eso, doctor? A ver, el 301 del Código Procesal Civil. No, doctor, es que lo estoy Doctor, buscando, no lo tengo. Doctor, ¿lo puedo leer yo? Sí, A ver, por por favor. favor, a ver, por Gracias. favor, léelo. La tacha, la oposición o sus absoluciones que no cumplan con los requisitos indicados serán declarados inadmisibles, concediéndose un plazo no mayor a 3 días para subsanar los defectos. Estos requisitos no se exigen a las absoluciones realizadas en el proceso sumarísimo. La actuación de los medios probatorios se realiza en la audiencia de pruebas, iniciándose esta por la actuación de las cuestiones probatorias. El medio probatorio cuestionado será actuado sin perjuicio de que su eficacia sea resuelta en la sentencia, salvo decisión debidamente fundamentada e inimpugnable. El 301, a ver, por favor. ¿Está actualizado tu código? ¿Lo leo el doctor, por favor? A ver, por favor, el 301. Sí, doctor. Escucho a la oposición que... Artículo 301. Tramitación. La tacha u oposición contra los medios probatorios se interpone en el plazo que establece cada vía procedimental contado desde notificada la resolución que los tiene por objetivo, precisándose con claridad los fundamentos en que sustentan y acompañándose los medios probatorios respectivos. La absolución debe hacerse de la misma manera en el mismo plazo, anexándose los medios probatorios correspondientes. La tacha, la oposición y sus absoluciones que no cumplan con los requisitos indicados serán declarados inadmisibles, conociéndose un plazo no mayor de 3 días para subsanar los defectos. Estos requisitos no se exigen a las absoluciones realizadas en el proceso sumarísimo. La situación de los medios probatorios se realiza en la audiencia de pruebas, iniciándose esta por la actuación de las cuestiones probatorias. El medio probatorio cuestionado será actuado sin perjuicio de que su eficacia sea resuelta en la sentencia, salvo decisión debidamente fundamentada e impugnable. Sería todo, doctor. Muy bien, gracias. Dice, las tachas y las oposiciones se actúan en la audiencia de pruebas. ¿Sí? Se actúan en la audiencia de pruebas. Debe tenerse presente que en esta audiencia de pruebas es donde se van a actuar las cuestiones probatorias de las tachas y las oposiciones. Pero también puede tomarse la decisión que el juez pueda resolverlo en esa audiencia, las tachas y oposiciones, o en su defecto, dejarlas pendientes para resolverlas posteriormente en la sentencia. Quiere decir que tiene la alternativa el juez de poder actuar un medio probatorio tachado o cuestionado para posteriormente en la sentencia poder pronunciarse con respecto a las tachas y las oposiciones. Quiere decir que hay doble alternativa para el juez del proceso aquí. O lo resuelve de plano con resolución debidamente motivada,
una tacha o una oposición, o en su defecto lo deja pendiente para poder resolverlo a posteriori, ¿no? En la sentencia. Bien, entonces digamos lo siguiente. Ya se presentaron tachas, ya se absolvieron las tachas y ya hay una estación donde se van a actuar los medios probatorios de las tachas y se van a resolver las tachas y las oposiciones. Bien, pero no solamente son las tachas y las oposiciones, sino también tenemos que referirnos a los medios de defensa que está relacionado con las excepciones y defensas previas, para cuyo caso el Código Procesal Civil ha identificado las excepciones y defensas previas como medios de defensa, ¿no? Como medios de defensa. Y también indica un plazo para poder presentarlo, ¿no? Señala o indica un plazo para presentarlo. Y el plazo para formular las excepciones y defensas previas en el proceso de conocimiento es de 10 días, ¿no? 10 días para presentar excepciones y defensas previas. Y 10 días para absolver las excepciones y defensas previas. 10 para presentar, 10 para absolver. ¿Quién presenta? El demandado. ¿Quién absuelve? El demandante, ¿no? Con respecto a las excepciones y defensas previas. ¿Y cuándo se resuelven las excepciones y defensas previas? ¿No? ¿En qué momento se van a resolver estas excepciones y defensas previas? La norma, en las modificaciones que se han dado en el Código Procesal Civil, ha señalado, ha indicado que las excepciones y defensas previas se resuelven en un plazo no mayor de 10 días. ¿Sí? Se van a resolver en un plazo no mayor de 10 días. Y entonces ahí vamos con las excepciones procesales. Dice, la excepción es un medio de defensa de forma y de fondo. ¿Sí? La excepción es un medio de defensa de forma y de fondo. El demandado opone resistencia a la demanda. El demandado opone resistencia a la demanda. La defensa previa intenta impedir la continuación del proceso, paralizándolo por un tiempo o extinguiéndolo o extinguiendo la acción. Paralizándolo por un tiempo o extinguiendo la acción. Órale, o sea que te ha ido bien. No, bien no. ¿Ya terminaste? Bueno, ¿y cómo te ha ido de casado? Bueno. María, hay un audio prendido, por favor. Pero no es el mío, doctor. No, pero debe ser algún alumno en tu salón, podrías comunicar. ¿Algún alumno del salón tiene el audio prendido? Ya no se puede ver, veo todos los audios apagados. Muy bien, muchas gracias, María. Entonces les decía, ¿no? El demandado opone resistencia a la demanda. Y dice, pueden ser o pueden darse para paralizar el proceso, ¿no? O para extinguirlo o extinguir la acción. ¿A qué se está refiriendo? Nos estamos refiriendo a estos jóvenes, miren, o visualicen, clases de excepciones. Nuestra norma y nuestros legisladores han indicado, y la doctrina también así lo señala, que existen excepciones suspensivas o anulatorias. Y a las suspensivas se les conoce como dilatorias, ¿sí? Las que van a dilatar el proceso. Y las anulatorias o perentorias, las que van a poner fin al proceso o dan por concluido porque se ha incurrido en una omisión, defecto o error en los presupuestos procesales o en las condiciones de la acción. ¿Bien? Y entonces decimos, dilatorias.
no ponen fin al proceso, simplemente suspenden el proceso hasta que se subsane la omisión o defecto. ¿Sí? Suspenden el proceso hasta que se subsane la omisión o el defecto. Ya les hemos indicado que las anulatorias permiten o ponen fin al proceso, lo dan por concluido porque hay un error en los presupuestos procesales o en las condiciones de la acción. Ya sobre presupuestos procesales y condiciones de la acción, habíamos indicado a qué están referidos los presupuestos procesales y a qué están referidos las condiciones de la acción. Cuando hablamos de los presupuestos procesales, decíamos, ¿no? Demandante, demandado, juez competente y requisitos de la demanda. ¿Sí? Presupuestos procesales. ¿Quién en el aula me dice las condiciones de la acción? Acuérdense, a ver. Doctor, nuevamente podría participar. ¿Y por qué no? Con gusto. Claro, en este caso son tres: el interés, la legitimidad y por último es la calidad. Muy bien, gracias, Carlos. Bien. Entonces dice, legitimidad, interés y calidad. ¿No? No deben olvidar presupuestos procesales y condiciones de la acción. Cuando hay vulneración de los presupuestos procesales o las condiciones de la acción, las excepciones van a ser de carácter anulatorias. Van a anular el proceso, lo van a dar por concluido el proceso. Un poquito más adelante lo vamos a ver esto en saneamiento procesal. ¿Sí? Lo distinguimos en saneamiento procesal. Bien. Pero sin embargo, nuestra norma también señala que existen requisitos para formular estas excepciones y defensas previas. El primer requisito es que se tenga que hacer dentro del plazo legal. ¿No? Tenga que hacerse dentro del plazo legal. ¿Cuál es el plazo legal que da la norma para plantear excepciones? Ya los hemos indicado, 10 días. 10 días para presentar las excepciones y defensas previas. Doctor, mi abogado lo hizo al día 11. Ya fue. Llegó tarde. ¿Sí? Doctor, lo ha hecho en el día 11. Ha presentado 8 excepciones. Llegó tarde. Debió hacerlo en el día 9. No en el 11. Entonces se formulan y se plantean dentro del plazo legal. 10 días. Estas excepciones deben tener fundamentación. Y solo se van a admitir medios probatorios de carácter documentales. ¿Sí? Medios probatorios de carácter documentales. Y entonces visualizamos el artículo 446 del Código Procesal Civil que indica cuáles son las excepciones que se pueden formular dentro de un proceso. El primer cuestionamiento, la primera excepción es la excepción de incompetencia. ¿Sí? La excepción de incompetencia. Bien, a ver, María Alejandra, da lectura a esa diapositiva, por favor. De acuerdo, doctor. La excepción de incompetencia se propone cuando se demanda ante un juez que no es el determinado para conocer el proceso. Puede ser declarado de oficio por el juez al momento de calificar la demanda. Se excluye la incompetencia territorial cuando la misma es prorrogable. Muy bien. Y entonces dice, la excepción de incompetencia lo puede hacer el juez de oficio al calificar la demanda. Puede el juez, ¿no?, hacerlo de oficio, ¿no? Puede ser declarado de oficio por el juez al momento de calificar la demanda. Pero si no lo hace, da la posibilidad a que se pueda plantear el cuestionamiento de la competencia, ¿no? Puede haber un cuestionamiento de la competencia.
señor juez, usted no es el competente para conocer este proceso. Como no sé en cuál de los 4 salones, ¿no? Alguien planteó un proceso de divorcio ante un juez civil. Y ustedes saben que en ICA hay juez especializado. Entonces ha planteado la demanda ante un juez que no es el competente, ¿no? Si el demandado se da cuenta que el que está planteando la demanda lo ha planteado ante un juez civil, habiendo en ICA juez especializado, podrá plantear la excepción de incompetencia, ¿no? Podrá plantear la excepción de incompetencia. Segundo, excepción de incapacidad del demandante o de su representante. Excepción de incapacidad del demandante o de su representante. Acá va a jugar un papel trascendente el artículo 42 del Código Civil y el artículo 30 de la Constitución Política del Estado, que nos habla de lo que es la capacidad procesal. ¿Sí? Tenemos que estar claros que el que va a accionar, el que va a presentar una demanda o el que va a contestar una demanda, tiene que tener capacidad procesal, ¿no? Y cuando se cuestiona la capacidad procesal del demandante o de su representante, ¿no? Se va a vincular a un grado de incapacidad, ¿no? Incapacidad. También ahí se tiene que visualizar el artículo 43 y 44 del Código Civil. Sin embargo, existen algunas posibilidades en que una persona con incapacidad pueda formular una demanda. Está referido a que la ley, ¿no?, dispone que un menor de edad pueda salir al proceso aún siendo incapaz. Está referido, por ejemplo, en uno de los procesos, ¿no?, de obligación alimentaria de la madre de 15 años, no tiene la capacidad procesal, pero puede salir del proceso a solicitar o formular la obligación alimentaria para el menor, para su hijo, teniendo presente que la ley lo faculta, ¿sí? La ley lo faculta a acudir a la vía judicial para requerir la obligación alimentaria. Entonces, cuando exista incapacidad del demandante o de su representante, ¿no?, se puede plantear esta excepción. Bien. A ver, vamos a ver. Cintia Margarita, por favor. Sí, doctor. A ver, ¿le leo la diapositiva? Sí, por favor. Ya, a ver, dice, excepciones de representación defectuosa o insuficiente del demandante o demandado. Se relaciona con la llamada representación voluntaria. Se genera en la voluntad del otorgante de la representación mediante un poder. El poder tiene que ser perfecto. Poder por acta y poder por escritura pública, la cual no requiere estar inscrito en los registros públicos para litigar. Si es del demandante, es dilatoria, y si es del demandado, es perentoria. Representación defectuosa o insuficiente del demandante o demandado. Hemos dicho que existen 2 tipos de poder, ya ustedes lo han indicado también en clase anterior: poder por acta y poder por escritura pública. Cuando se necesita un poder por escritura pública, es que no requiere, decíamos, estar inscrito en los registros públicos para litigar, ¿no? Pero sin embargo, decíamos, cuando se otorga un poder, el poder tiene que funcionar o operar teniendo presente el principio de la literalidad. Quiere decir, todo lo escrito va a funcionar en el poder que se está otorgando, ¿sí? Entonces, si yo otorgo un poder, por ejemplo, para vender, para transar, para conciliar, ¿no?, para litigar, entonces el poder, vamos a ver si le permite, ¿no?, al que tiene el poder o lo han facultado con el poder, por ejemplo, a contestar una demanda, si se le va a permitir o no, si el poder se le ha dado para esa finalidad o su poder es insuficiente, en cuyo caso
¿no? En cuyo caso el demandado se da cuenta que el accionante no tiene poder suficiente o su representación es insuficiente o defectuosa. Miren, jóvenes, en una oportunidad, un abogado, por ejemplo, presentó una demanda, perdón, presentó una contestación de demanda, ¿no? Presentó una contestación de demanda fuera del plazo legal. Presentó una contestación de demanda fuera del plazo legal. ¿Qué le viene después? La rebeldía. Pero sin embargo, siguió el proceso, y en estación de sentencia sale la sentencia, y el que tenía el poder no había renovado su poder, no había actualizado su poder. Y al no actualizar su poder, interpuso un medio impugnatorio de apelación. La otra parte del proceso se dio cuenta que el poder que tenía había caducado. Y el juez, con un poder caduco, le había concedido el medio impugnatorio de apelación. ¿Qué pasó? Se cayó el proceso. Se cayó su medio impugnatorio, digámosle así. ¿Sí? Quedó sin efecto el medio impugnatorio, porque el poder con el que contaba había caducado, había terminado. Bien, entonces decimos, si la representación defectuosa o insuficiente fuera del demandante, la excepción es dilatoria. Pero si la representación defectuosa o insuficiente fuera del demandado, la excepción es perentoria. ¿Sí? Es perentoria. No olviden, excepciones dilatorias y excepciones perentorias. La otra excepción, oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Bien. Y entonces vamos a pedirle a Claudia del Pilar Ormeño que dé lectura, por favor. Excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. No cuestiona fondo de pretensión, sino forma de plantear la demanda. Se sostiene que la demanda es confusa, incongruente o inconexa, entre hechos y pretensión. Intenta salvar limitación en ejercicio de defensa quien demanda, que se demanda y para qué se demanda. Claro, cuando alguien plantea una demanda, ¿no? Y la demanda es oscura, es ambigua, no es clara, en el petitorio dice una cosa y en los fundamentos de hecho dice otra cosa, en la fundamentación jurídica, ¿no? Señala lo contrario, ¿no? No fundamenta correctamente su pretensión, ¿no? Y el demandado no entiende qué es lo que al final quiere el demandante, porque está planteando una reivindicación en vez de haber planteado, por ejemplo, un mejor derecho de propiedad, o está planteando, por ejemplo, un adulterio, ¿no? En vez de plantear una, digámoslo así, un maltrato psicológico, ¿no? Está planteando, por ejemplo, que el demandado, ¿no? Por ejemplo, el demandante está planteando, una rescisión en vez de una resolución. Entonces, no está clara la demanda, ¿no? No es entendible, no es comprensible. ¿Qué le queda al demandado? Oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Pero una cosa es oscuridad y otra cosa muy diferente es ambigüedad, ¿sí? Una cosa diferente es oscuridad y otra cosa diferente es ambigüedad, ¿sí? Ahora que salgan de clase, ¿no? Salen de clase y háganse una pregunta ahí. ¿Cuándo es oscuro? ¿Cuándo es oscuridad? ¿O cuándo es ambigüedad? La demanda dice es confusa, es incongruente, es inconexa entre los hechos y la pretensión. Una cosa pide en la pretensión y otra cosa muy diferente formula en los hechos. ¿Sí?
Una cosa pide, repito, en la pretensión y otra cosa es la argumentación en los hechos, en los fundamentos de hecho. Entonces ahí tiene que necesariamente pedirse una aclaración en todo caso. ¿Sí? Entonces cuando la demanda es oscura o es ambigua, se da la alternativa de poder plantear esta excepción. Crisóstomo, Celestina Crisóstomo. Sí, doctor. Por favor. Supone cuando se inicia un proceso civil sin haber agotado previamente el procedimiento administrativo correspondiente. Muy bien. Cuando, por ejemplo, alguien, ¿no?, plantea una demanda y no agotó la vía administrativa previamente. A ver, vamos a decir, Cintia Margarita el día de mañana llega a la universidad, es trabajadora administrativa de la universidad, llega el día de mañana y se encuentra con la sorpresa que le han quitado de la relación de trabajadores administrativos, ¿no? En el listado de firma ya no está su nombre, la sacaron, la excluyeron. ¿Qué debe hacer Cintia Margarita? Previamente agotar la vía interna, la vía administrativa. Averiguar por qué la han sacado del listado primero. Segundo, no hay una resolución que te dejan sin efecto tu contrato, ¿no? Plantear una reconsideración. Luego podrá plantear una apelación. Y si no obtiene un resultado favorable en la vía interna, en este caso dentro de la universidad, podrá irse a la vía jurisdiccional, ¿no? Podrá irse a la vía jurisdiccional. Y entonces han demandado a la universidad, por ejemplo. Y entonces la universidad se da cuenta que Cintia Margarita no ha gestionado ni una reconsideración ni una apelación. Entonces puede habilitarse la alternativa de plantear una excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. Señorita Cintia Margarita González, usted no ha agotado la vía administrativa. ¿Por qué no planteó, ¿no?, una reconsideración? ¿Por qué no planteó una apelación? ¿No? Entonces, le van a iniciar una excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. Siguiente. A ver, vamos a ver quién está. A ver. Maite, a ver, por favor. José Arturo Jara. Sí, doctor, dígame. Lee, por favor. ¿Hay la diapo, no, doctor, o algún artículo? Claro, claro. Te estoy diciendo que por favor procedas a dar lectura de la diapositiva, por favor. Ya, doctor, sí, sí. Excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. Procura que exista identidad entre la persona del demandante con la persona a cuyo favor está la ley sustantiva, legitimación activa, o entre la persona del demandado con la persona contra quien se dirige la voluntad de la ley, legitimación pasiva. ¿Quién me dice en esa diapositiva el elemento, ¿no?, de las condiciones de acción que está referida? Habla de la falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado. Pero ¿a qué elemento de la acción está referida fundamentalmente?
a la identidad de las personas, de los sujetos. Ahí dice, bien María Alejandra dice, procura que exista identidad entre la persona del demandante con la persona a cuyo favor está la ley, o entre la persona del demandado contra la persona contra quien se dirige la voluntad de la ley. Hace un instante habíamos hablado que los elementos de la acción eran 3 y lo había señalado el alumno Aldair, ¿sí? Había señalado cuáles eran esos elementos. Y había dicho interés, legitimidad y calidad. Está referido específicamente pues a esa calidad, ¿no? Cuando dice, procura la identidad entre la persona demandante con la persona a cuyo favor está la ley sustantiva, o entre la persona del demandado con la persona contra quien se dirige la voluntad de la ley, la legitimación pasiva. Quiere decir, ¿no?, a la identidad que debe haber, decíamos, las condiciones de la acción son legitimidad para obrar, interés para obrar y calidad para obrar. Y si la persona no tiene legitimidad para obrar, no es el titular del derecho, ¿no? En este caso, se podría plantear esta excepción. Falta de legitimidad para obrar. El que ha planteado la demanda de divorcio por causal de adulterio no es la esposa, es la suegra o es el cuñado. No habrá legitimidad para obrar. A veces le voy a soltar así un poco fuerte el ejemplo, ¿no?, de la suegra, el suegro, etcétera, pero es simplemente para que se puedan dar cuenta o puedan distinguir, por favor, ¿sí? Solo es con esa intencionalidad. Excepción de litispendencia. Vamos a ver. A ver, un voluntario en el salón. Sí, doctor, ¿podría leer? Sí, por favor. Excepción de litispendencia. Denuncia la existencia de 2 procesos en trámite que siguen a las mismas partes sobre la misma pretensión, persiguiendo que se extinga el segundo proceso. Se requiere primero la identidad de las partes, luego la identidad del petitorio y la identidad del interés para obrar. Utilidad para pretensor. Bien, dame tu apellido, por favor. Andía Muñoz, doctor. Andía, muy bien, gracias, Andía. Bien, litispendencia. No pueden haber 2 procesos idénticos, ¿sí? No pueden haber 2 procesos idénticos. El día de hoy Arturo, José Arturo, ¿no?, se levanta y va a interponer una demanda de ICA, ¿no?, divorcio por adulterio. Y viene en la tarde y lo plantea la demanda de divorcio en Parcona. El mismo proceso, contra la misma persona, con la misma pretensión. ¿Será viable esto? No. Y entonces, cuando se dé cuenta que hay 2 procesos idénticos, habrá que plantear la excepción de litispendencia. ¿Cuál debe quedar vigente? El más antiguo. ¿Cuál es el más antiguo si hoy día se ha presentado, ¿no?, uno en la mañana, otro en la tarde? ¿Cuál es el más antiguo? El que primero El de la mañana, doctor. Claro, el que primero hubiera ingresado. El que primero hubiera ingresado. ¿Sí? Entonces, mucho va a depender que en esta litispendencia el cuestionamiento es la identidad de las partes, la identidad del petitorio, ¿no?, la identidad de interés para obrar, ¿no? Quiere decir que se puede cuestionar a través de la litispendencia, ¿no?, que no es viable, que no es posible que existan 2 procesos idénticos, ¿no?, en juzgados diferentes, ¿no?, en juzgados diferentes. En ICA ingresó al juzgado de familia, en Parcona ingresó al juzgado, digamos, al juzgado civil, ¿no? Porque en Parcona antes había un juzgado mixto, ¿no? Hay un juzgado mixto en Parcona, ¿no? Entonces, hoy
hoy en la mañana ingresó en ICA y el otro en la tarde ingresó en Parcona. ¿Dónde debe quedarse el proceso? En el que ingresó primero debería ser, en este caso, en ICA, ¿no? No olvide que la litispendencia está referida básicamente a identidad de partes, identidad de petitorio, ¿no? Identidad de petitorio y identidad de interés para obrar, ¿no? Identidad de interés para obrar. Cosa juzgada. Excepción de cosa juzgada. En esta parte habría que conversar lo siguiente. Miren. Con el anterior código, o antes de la, digámosle así, cuando entra en vigencia el Código Procesal Civil en 1993, indicaban, ¿no? O se señalaba que la cosa juzgada era intocable, ¿no? La cosa juzgada era intocable. No se podía cuestionar una sentencia que hubiera caído en cosa juzgada, ¿sí? Era inviable. Era, como decía un profesor universitario, ponerle una lápida, ¿no? Y quedaba sellado de por vida el proceso. Pero sin embargo, cuando entra en vigencia el Código Procesal Civil de 1993, el legislador deja aperturada una pequeña ventanita, ¿no? Deja aperturada una pequeña ventanita a esto de la cosa juzgada. Y le da un plazo de 6 meses para que los procesos adquieran la calidad de cosa juzgada. Quiere decir que durante 6 meses el proceso está abierto después de que la sentencia, después, de que el proceso hubiera culminado. 6 meses de vida, ¿no? 6 meses de vida. ¿Y con qué le da esa alternativa de vida a los procesos que han culminado? Con el artículo 178 del Código Procesal Civil, que está referido a lo que es la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. ¿Sí? Nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Y va a operar cuando el proceso se haya seguido con dolo, colusión o fraude, ¿no? Dolo, colusión o fraude. Y entonces, durante esos 6 meses, se tiene todavía para cuestionar el proceso por nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Pasado ese término de 6 meses, ahí recién adquiere la calidad de cosa juzgada definitiva. Adquiere la calidad de cosa juzgada definitiva. Y esto tiene sustento constitucional, porque en el artículo 139, inciso 13, ¿no? Hay una prohibición de revivir procesos fenecidos, ¿no? Quiere decir que la cosa juzgada tiene sustento constitucional. Y va a proceder, dice, que se pueda plantear esta nulidad de cosa juzgada fraudulenta, perdón, de cosa juzgada, cuando se quiera iniciar un proceso que ha adquirido la calidad de cosa juzgada. Quiere decir que se ha cerrado de manera definitiva. Por cuanto la persona que tenía el derecho de poder plantear, ¿no? No ha realizado nada, perdón, durante el término de 6 meses, ¿no? No hizo nada durante el término de 6 meses. Quiere decir que el proceso ha adquirido la cosa juzgada de manera definitiva, ¿no? De manera definitiva. Y dice, se requiere que sean las mismas partes, que exista sentencia o auto o laudo firme, ¿no? Para plantear la excepción de cosa juzgada, ¿no? La excepción de cosa juzgada. ¿Ven otro alumno? A ver, un alumno. Profesor, ¿podría dar lectura? A ver, por favor. Ya, excepción de desistimiento de la pretensión.
Procede cuando se pide al órgano jurisdiccional resolver una pretensión que ya fue pedida en un anterior proceso. Y en ese anterior proceso el demandante se desistió de la pretensión procesal o derecho material que contenía. Tiene el efecto como si fuera una sentencia infundada. Claro. Cuando alguien se ha desistido de un proceso, por ejemplo, ¿no? El alumno José Arturo ha planteado un proceso de divorcio por maltrato psicológico, ¿no? Planteó el proceso de divorcio por maltrato psicológico y en pleno desarrollo del proceso se desiste de su pretensión, ¿no? Presenta un recurso desistiéndose de su pretensión o del proceso. ¿Qué hace? Ese desistimiento va a ser como si fuera una sentencia infundada, ¿no? Se va a tomar como si tiene un efecto, dicen, como si fuera una sentencia infundada. Entonces, después de haberse desistido José Arturo de su proceso de divorcio por maltrato psicológico, ¿no? Se desiste del proceso, ¿no? Deja sin efecto el proceso, nuevamente intenta replantear un nuevo proceso, ¿no? Quiere iniciar un nuevo proceso. Pues, ¿qué hace la demandada? Un momento, ya tú has iniciado un proceso por esto mismo y ahora estás volviendo a reintentar un nuevo proceso con la misma finalidad, ¿no? Entonces te voy a plantear el desistimiento de la pretensión, ¿no? Excepción del desistimiento de la pretensión. Quiere decir que tú por ese medio, por esa vía, por esa causal, no vas a poder hacer nada, ¿no? Entonces te van a plantear la excepción de desistimiento de la pretensión. Tú iniciaste el proceso y tú mismo te saliste del proceso. Quiere decir que ahora, ¿no? Por ese medio, por esa causal, no vas a poder conseguir, ¿no? Entonces, más te conviene, José Arturo, ¿no? Conversar con la pareja, ¿no? Y irte por un divorcio de separación convencional y divorcio ulterior. Convence a la esposa para que todo sea por la paz, ¿no? Y entonces, esta excepción del desistimiento tiene esa funcionabilidad. Bien. Vayamos con otro alumno. Doctor, ¿puedo dar lectura? A ver, un minutito. La anterior alumna, por favor, para apuntarle. Guarote y Ataco. ¿Cómo? Guarote y Ataco, doctor. Guaroto, muy bien. Guarote. Guarote y Ataco. Ahora sí, por favor. Sí, doctor. Excepción de conclusión del proceso por conciliación o transacción. Procede cuando se pide al órgano jurisdiccional resolver una pretensión que ya fue pedida en un anterior proceso y ese anterior proceso se produjo una conciliación o transacción que le puso fin. Se requiere identidad de partes, igual pretensión u objeto que en el anterior proceso se haya conciliado o transado. Muy bien. Entonces decimos lo siguiente. Conclusión del proceso por conciliación o transacción. Cuando alguien ha llegado a un acuerdo, primero tienen un conflicto y como consecuencia del conflicto llegan a un acuerdo, llegan a tomar, a llevar o a resolver el conflicto mediante una conciliación o llegan a resolver el conflicto mediante una transacción, ¿no? Y ya están poniendo fin al conflicto de intereses. Pero sin embargo, al día siguiente, la señorita María Alejandra, luego de haber transado, luego de haber conciliado, se va a la vía judicial, ¿no? Porque considera que fue muy poco lo que consiguió en conciliación, ¿no? O muy poco fue lo que consiguió en la transacción. Quiere más. Entonces se va a la vía judicial bajo la alternativa de pensar que en la vía judicial no va a conseguir los $50,000 que le dio el esposo, sino va a pedir que sean 100,000. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el esposo? Va a decir, un momentito. Ya conciliamos, tú aceptaste esa cantidad y por lo tanto no puedes ir a la vía judicial. Te voy a plantear la excepción de conclusión del proceso por conciliación o por transacción.
¿Qué requiere? Identidad de partes, igual pretensión o objeto, que el anterior proceso se haya conciliado o se haya transado. ¿Sí? Ya hubo una transacción, ya hubo una conciliación, así es que te quedas tranquila con los 50,000 y no busques los 100,000. ¿Sí? A eso está referido la conciliación, ¿no? La excepción de conciliación o transacción por conclusión del proceso. ¿Sí? Bien. Excepción de caducidad. Excepción de caducidad. Bien, esta excepción va a proceder. A ver, hay una niña que no le he apuntado, por favor, la anterior que dio lectura. Hernández Zapata. Hernández Zapata, muy bien. Sí. Gracias, muy bien. Entonces les decía, esta caducidad tiene lo siguiente. Dice, se ha interpuesto la demanda fuera del plazo legal. Si ustedes visualizan en los procesos de divorcio, ¿no? Desde el artículo 334 para adelante, hay algunos procesos de divorcio que dan un plazo para poder iniciarlo. ¿Sí? Hay un plazo, dice, de 3 meses, de 6 meses. Si lo haces fuera de ese plazo legal, el derecho habrá caducado. Igual ocurre, por ejemplo, con la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. La norma te da 6 meses para accionar. Si lo haces al 7º mes, el derecho estará caduco. Y nada haces tramitando un proceso cuando tu derecho está caduco. ¿Sí? Dice, la ley fija los plazos de caducidad. ¿Sí? La ley fija los plazos de caducidad. Puede ser declarada de oficio por el juez del proceso. Y entonces decimos, la caducidad mata acción y mata derecho. ¿Sí? La caducidad mata acción y mata derecho. Quiere decir que pierdes la posibilidad de ir al órgano jurisdiccional porque ya no tienes el derecho que la ley te otorga. La caducidad mata acción y mata derecho. Sin embargo, la prescripción mata acción, pero no mata derecho. ¿Sí? La prescripción mata acción, pero no mata derecho. ¿Sí? Doctor, ¿podría hacer una pregunta? A ver, por favor. O sea, la prescripción solamente va a extinguir la acción, ¿no? No extingue el derecho, ¿verdad? Justo viene ahí la explicación. ¿Está bien? Ya, a ver, doctor. Sí, sí. Bueno, veamos lo siguiente. Miren, decíamos, la caducidad mata acción y mata derecho. La prescripción se da en lo siguiente. ¿No? Se da en lo siguiente. Yo presto a María Alejandra Geldres $50,000. Le doy $50,000. Le presto los $50,000. ¿Bien? María recibe los $50,000. Y durante el lapso de 14 años no le exijo el pago a María Alejandra. No le exijo el pago. En el año 15, después de 15 años, ¿no? Le presento una demanda a María Alejandra para que cumpla con pagarme el monto que me adeuda, los $50,000. Como María Alejandra está estudiando Derecho, ¿no? Y ve su artículo del 2001 del Código Civil que habla sobre la prescripción, dice, un momentito, el doctor me ha planteado una demanda después de 15 años, cuando tenía el derecho para hacerlo hasta 10 años. Pasados 10 años no puede hacerlo. ¿Sí? Mató el derecho de acción, pero no mata el derecho. ¿Qué quiero dar a entender cuando digo no mata el derecho?
María Alejandra, ¿no? Como es una señorita consciente y responsable, dice, un momentito, el doctor cuando yo necesitaba, me prestó los 50,000 dólares. ¿No? Han pasado 10, 12 años, 15 años, y tengo vergüenza cruzarme con el doctor por la avenida. Porque cada vez que me cruzo con el doctor, no me dice nada, pero me mira, me observa. Entonces, moralmente, psicológicamente, yo siento que me está exigiendo el pago de lo que me ha facilitado en el momento que necesitaba. ¿No? Judicialmente no me va a poder cobrar, pero yo moralmente estoy obligada a devolver. A eso está referido la excepción de prescripción extintiva. Mata acción, pero no mata derecho. Un cierto día me toca la puerta de mi domicilio María Alejandra y me dice, doctor, disculpe usted que haya demorado tanto tiempo, pero acá le estoy trayendo los 50,000 dólares que usted me prestó, ¿no? En un maletincito me entregan los 50,000 dólares, y yo no cuento, los 50,000 dólares los recibo y me los guardo. Un cierto día voy a contar los dólares y encuentro no 50,000 dólares, sino encuentro 55,000. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Me entregó 55,000 en vez de 50,000. Me devolvió con intereses. ¿No? Me devolvió con intereses. Bien. Convenio arbitral. Convenio arbitral. A ver, un alumno. Doctor, ¿puedo leer? Por favor, por favor. Excepción de convenio arbitral. Procede cuando las partes han sometido la controversia a arbitraje. La vía arbitral es la establecida por las partes para resolver el conflicto. Bien. Convenio arbitral. José y María deciden pues irse a resolver su conflicto en un tribunal arbitral. Se van a resolver vía arbitraje. Pero sin embargo, después de resolver vía arbitraje, ¿no? Uno de ellos quiere irse a la vía judicial, ¿no? Pero ya se resolvió el conflicto vía arbitraje, convenio arbitral. Entonces, cuando se va a la vía judicial, le plantearán, ¿no?, la excepción de convenio arbitral. El problema que tuvimos lo resolvimos vía convenio arbitral, ¿no? Entonces, está resuelto nuestra pretensión, ¿no? Tú trajiste a tu árbitro, yo traje al mío y buscamos un independiente. Entonces, lo resolvimos vía convenio arbitral, ¿no? Utilizando la ley de arbitraje lo resolvimos, ¿no? Entonces, ya se resolvió la pretensión. Pues, ¿para qué vamos a ir a la vía judicial si el conflicto está resuelto? ¿No? A eso está referido, ¿no?, la excepción de convenio arbitral. Bien, ¿cómo se sustancian las excepciones? ¿No? ¿Cómo se sustancian las excepciones? Se van a formar un cuaderno aparte, ¿no? Un cuaderno aparte. Quiere decir, en un cuaderno separado, vía incidente, sin suspender la tramitación del principal, dice la norma. Pero sin embargo, en modificaciones de norma, se han establecido que se presentan 10 días para presentar excepciones, 10 días para absolver las excepciones, y el juez tiene 10 días para resolver las excepciones. ¿Sí? El juez tiene 10 días para resolver las excepciones. Y entonces, si el juez observa que cuando se han planteado las excepciones, en esa pretensión está presente la excepción de incompetencia, de litispendencia o convenio arbitral, el juez debe abstenerse de resolver las demás si una de estas se declarara fundada. ¿Sí? Se ha declarado fundada la excepción de incompetencia. Se ha declarado fundada la excepción de litispendencia o convenio arbitral. Pero sin embargo hay una excepción, ¿no?, de prescripción. Entonces, si se declara fundada
por incompetencia, y el juez no puede pronunciarse por la excepción, ¿no?, de prescripción, por ejemplo. ¿Sí? Ya no puede hacerlo, ¿no? A eso está referido la sustanciación de las excepciones, ¿sí? Se forman un incidente, luego se forma un cuaderno separado, el juez tiene 10 días para resolverlas y las puede realizar dentro de ese plazo que otorga la norma, en la modificación de norma, ¿sí? Porque antes no había, ¿no?, que había todavía una tramitación especial para las excepciones y defensas previas. Hoy en día se determina, se presenta, se absuelve y se resuelve, ¿no? Y lo resuelve el juez en el plazo de 10 días, ¿no? En el plazo de 10 días. ¿Cuáles son los efectos de las excepciones? Efecto de excepciones declaradas fundadas. ¿Cuáles son los efectos? Suspender el proceso y anular el proceso. Esos son los efectos. Lo que estábamos diciendo anteriormente, dilatorias en la primera alternativa, suspensión del proceso dilatorias, y perentorias en la segunda alternativa. A ver, un alumno que dé lectura, por favor. Sí, doctor. Celestina Crisóstomo Ávila. A ver, Celestina Crisóstomo. Efecto de excepciones declaradas fundadas. Suspensión del proceso. A. Incapacidad del demandante con representante. B. Representación defectuosa o insuficiente. Demandante. C. Oscuridad o ambigüedad en el modo. Proponer la demanda. D. Falta de legitimidad para obrar al demandado. Anulan el proceso. A. Incompetencia. B. Falta de agotamiento. La vía administrativa. C. Falta de legitimidad para obrar. Demandante. D. Litidependencia. E. Cosa juzgada. Desistimiento de la pretensión. G. Conclusión del proceso. Transacción. Caducidad. Convenio arbitral. Bien. En la primera alternativa, ¿no?, suspenden el proceso. Suspenden el proceso. Son las excepciones dilatorias o suspensivas, ¿no? En la segunda son las excepciones perentorias o anulatorias, ¿sí? En uno suspenden el proceso, se subsana el error, se vuelve al proceso. En las otras, se anulan el proceso y se dan por concluido a las mismas, lo que ordena archivamiento del proceso. Pero sin embargo, cuando hablamos de excepciones, al costadito de las excepciones decimos y defensas previas. Y muchas veces no visualizamos a qué están referido las defensas previas. No visualizamos o no tomamos nota a qué se refieren estas defensas previas. Dice, hay casos especiales en los que la ley exige que antes de promover una demanda se satisfagan previamente determinados requisitos. Para el maestro Carrión Lugo, son los medios procesales a través de los cuales el demandado solicita suspensión del proceso hasta que el actor realice la actividad previa que el derecho sustantivo exige para plantear la demanda. Bien. Previamente resuelve, previamente, digámoslo así, resuelve la pretensión que quieres iniciar, ¿no? Hay un acto que te imposibilita iniciar el proceso. Previamente tienes que resolverlo. Entonces, nuestro Código Procesal Civil ha determinado, jóvenes, dos tipos de defensas previas. Dos tipos de defensas previas. El inventario, el beneficio de inventario y el beneficio de exclusión. El beneficio de inventario y el beneficio de exclusión. Veamos. Beneficio de inventario. ¿Algún alumno que lea? Sí, doctor Poller. Sí. Artículo 661 Código Civil.
Si herederos son demandados por acreedores del causante, pueden solicitar vía defensa previa que se suspenda el proceso hasta saber si la masa hereditaria tiene saldo favorable que pueda responder por deudas. No se cuestiona pretensión crediticia del actor. Claro, si los herederos son demandados por acreedores del causante, pueden solicitar vía defensa previa que se suspenda el proceso hasta saber si la masa hereditaria tiene saldo favorable que pueda responder por las deudas que existan. Un momentito, señor. Usted, mi padre le debía a usted, es bien cierto, ¿no? Pero nosotros no hemos hecho todavía un inventario de los bienes que ha dejado. Por lo tanto, previamente vamos a iniciar un proceso de inventario y si existe un saldo del cual usted se pueda cobrar, ahí lo puede hacer. Mientras tanto, no, señor, ¿no? Espere previamente que se resuelva a través del inventario, ¿no? Si va a haber un saldo pendiente con la cual nosotros podemos pagarle lo que mi padre le debe, ¿sí? Beneficio de inventario. Y el beneficio de exclusión, ¿a qué está referido? A ver, un alumno. José Arturo va a leer. A ver, por favor. Y ahí leo. Beneficio de exclusión. Artículo 1879 del Código Civil. Hace que la obligación del fiador tenga carácter subsidiario, por lo que solo podrá cobrarse con su patrimonio si el deudor no alcanza. El fiador puede exigir al acreedor el agotamiento previo de todos los recursos de cobranza contra el patrimonio del fiado. Bien. Ese sería el depositario. ¿Qué es lo que ocurre? Miren, por ejemplo, Gladys Morelia va a acudir a un banco a prestarse una determinada cantidad de dinero, $100,000, ¿sí? $100,000 de préstamo que van a hacer la señorita. Entonces, al hacerse el préstamo, Gladys Morelia, el banco le requiere que lleve un garante. Y el garante sale siendo José Arturo. ¿Sí? José Arturo es el garante. Y entonces el banco, sin agotar la vía previa de cobrar a Gladys Morelia, determina iniciar el proceso contra José Arturo porque está en mejor capacidad económica y puede responder mejor que Gladys Morelia económicamente. Y entonces el banco, en vez de iniciar previamente el proceso contra Gladys Morelia, va a iniciar el proceso contra José Arturo. ¿Qué hace José Arturo? Dice, un momentito, señor, un momentito, banco. Primero, cóbrale a Gladys Morelia. Ella es la que se ha beneficiado con el préstamo, no yo. Entonces, previamente agota todo lo que puedas para cobrarle a Gladys Morelia, ¿no? Y si ya no puedes cobrarle a Gladys Morelia porque su situación económica no es suficiente para cubrir con el pago de la obligación, en ese momento reciben bienes espontáneos. Mientras tanto, no. ¿Qué hace José Arturo? Presenta el beneficio de exclusión, ¿no? Retíreme a mí, sepáreme a mí todavía previamente. Primero vaya usted contra Gladys Morelia, quien ha sido la beneficiada con el préstamo, quien se ha satisfecho con el préstamo. Yo no he visto un céntimo de ese préstamo. Entonces, primero cóbrele a ella. Si es que ya no puede cobrarle a ella, como yo he sido su garante, después viene contra mí. A eso está referido el beneficio de exclusión. Y tiene la misma tramitación que las excepciones y defensas previas. Tiene la tramitación, las defensas previas tiene la misma tramitación que las excepciones y, perdón, tiene la misma tramitación que las excepciones, ¿sí? Las defensas previas tienen la misma tramitación que las excepciones, ¿sí? Hasta ahí llegamos por el día de hoy. Vamos a dejar de compartir pantalla para pasar asistencia, por favor. Doctor, una consulta. Sí, le entiendo. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Doctor, una consulta.
En algunos casos se solicita de que primeramente se pueda conciliar con la otra parte, con la parte demandada, o a veces se le debe cursar una carta notarial. Estos dos aspectos tienen que ver con un tema, si es que no se cumple esto, con un tema de defensa previa o con un tema de agotamiento, falta de agotamiento de la vía previa. No. ¿Y en qué Veamos casos es exigible y en qué casos no, doctor? Muchas gracias. Veamos lo siguiente. Lo que previamente se tiene que distinguir es que tenemos que visualizar la ley de conciliación, ¿sí? Y el reglamento de conciliación. Y cuando hablamos de la conciliación, hay pretensiones que requieren, ¿no? Hay pretensiones que requieren que previamente la pretensión que se desea plantear vaya por un centro de conciliación. Y hay pretensiones, ¿no?, que no necesitan ir a un centro de conciliación. Si alguien ha planteado una pretensión sin haber pasado por un centro de conciliación, cuando la norma indica que esa pretensión tiene que pasar necesariamente por un centro de conciliación, ¿no?, previamente debe pasar por un centro de conciliación, el juez al momento de calificar la demanda, si es requisito haber pasado por un centro de conciliación, lo va a declarar improcedente la demanda de plano. ¿Sí? Lo va a declarar improcedente la demanda de plano. No sé si está contestada la pregunta. Sí, doctor, clarísimo. Muchas gracias. Doctor, otra consulta. No entendí muy bien en qué si es que se tiene que contestar la demanda y plantear esas expresiones al mismo tiempo, porque, bueno, una vez que somos notificados con la demanda, obviamente tendría que correr el plazo para las dos situaciones, tanto para las excepciones y tanto también para la contestación de la demanda. ¿Esto es así, doctor, o estoy un poco confundido? No. Veamos lo siguiente. Y muy buena tu pregunta y gracias por hacerme notar para poder aclarar. Miren, cuando decimos el demandado tiene 30 días para contestar la demanda, se está refiriendo, jóvenes, a un término global. Dentro de esos 30 días, los 5 primeros días es para presentar excepciones y defensas previas. Los 10 primeros días es para plantear excepciones y defensas previas, del cómputo total de los 30. No es aparte de los 30. No vayan a pensar que 30 días para contestar la demanda, 5 días aparte para tachas y oposiciones y 10 días aparte para excepciones y defensas previas. No es así. 30 días para contestar la demanda. Los 5 primeros para presentar tachas y oposiciones. Quiere decir que le quedan 25 días. 10 días para presentar excepciones y defensas previas. Quiere decir que le quedan 20 días para contestar la demanda. ¿Sí? A eso está referido. Los 5 primeros días para presentar excepciones, tachas y oposiciones y 10 días para presentar excepciones y defensas previas. Del total de los 30 días. No sumando los días al plazo que se tiene para contestar la demanda. No sé si está claro ahí. Sí, doctor. Entonces, doctor, en la práctica yo supongo que si es que, por ejemplo, planteo dentro de los 10 primeros días mi excepción y dice que luego tiene otros 10 días para que el juez resuelva, usted sabe que a veces por la carga procesal y todo se demora en resolver este tema y, bueno, supongo que va a pasar más de los 30. Lo que en la práctica yo, bueno, supongo que es de que sí o sí tengo que estar preparando mi respuesta de la demanda o la contestación de la demanda, doctor. No confundamos lo siguiente. Mire, cuando tú vas a plantear una tacha y oposición, tienes los 5 primeros días, 5 para presentar, 5 para absolver. ¿Sí? Tienes 10 días para excepciones y defensas previas. Después de los 10 días de haber presentado las excepciones y defensas previas, ¿no?, tiene 10 días para absolver. Hasta ahí serían 20 días. ¿Sí? O sea, 10 para presentar, 10 para absolver. Hasta ahí son 20 días. Le quedan los 2 días al juez para presentar su resultado a las excepciones y defensas previas. Y a ti solo te quedaría 20 días para presentar tú. Después de haber formulado tus excepciones y defensas previas, tienes 20 días para contestar tu demanda. Solo te quedan 20 días para contestar la demanda.
no importando cómo resuelve el juez las excepciones y defensas previas. ¿Por qué? Porque va a llegar un determinado momento que el juez no va a poder sanear el proceso si previamente no resuelve las excepciones y defensas previas. No sé si está claro ahí. Sí, doctor, claro, muchas gracias. El alumno que preguntó apellido, por favor. Carmona Flores, doctor. Carmona Flores, muy bien, muy bien. Profesor, disculpe, buenas noches. Sí. Profesor, en ese caso, lo más conveniente no sería plantear una contestación de la demanda, pero junto a la excepción. Pero Porque hablando de procesos sumarísimos, el artículo 552. No confundamos, por favor, no confundamos. Una cosa es conocimiento, otra cosa es abreviado y otra cosa es sumarísimo. Cada vía procedimental tiene plazos preestablecidos. ¿Sí? Cada vía procedimental tiene plazos establecidos. En el proceso de conocimiento hay plazos para presentar excepciones y defensas previas y para presentar taches y oposiciones. En el proceso abreviado hay plazos que lo vamos a ver más adelante. Y en el proceso sumarísimo es otra cosa. ¿Sí? Hay también, el desplazamiento es diferente. ¿Sí? No confundamos, por favor. En este caso estamos hablando del proceso de conocimiento. En el abreviado lo vamos a ver cuáles son los plazos que se señalan. Y en el sumarísimo también hay plazos que se señalan. No confundir, por favor, un proceso con otro. No sé si está claro ahí. Sí, profesor, muchas gracias. Una última consulta. Para casos de demanda por divorcio, por causal, ¿es necesario la conciliación, profesor? ¿Me podría ayudar en eso? No. Cuando se trata de procesos de familia o procesos relacionados a la familia, no es necesario que pasen por procesos de conciliación. ¿Está claro ahí, Chamorro? Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien. Bien. Entonces, ahí nos quedamos, por favor. Ya nos pasamos el tiempo. Me parece ya no hay pasado de asistencia. Bien, hasta ahí, jóvenes. Ya no voy a pasar asistencia. El tiempo nos está ganando para entrar al otro salón, por favor. Muchas gracias por hoy día. Cuídense bastante, protéjanse mucho y a seguir protegiéndose, por favor. Gracias, profesor. Hasta luego, doctor. Hasta luego con todos. Hasta luego, doctor. Muy buenas noches. Hasta luego.